Amado Padre, que está en el cielo, pero que también está aquí con nosotros. Le agradecemos el que todavía tengamos esta libertad de reunirnos, porque sabemos, Señor, que vienen días cuando vamos a querer estar así juntos y no podremos. Por eso apreciamos el que todavía en esta libertad usted nos haya congregado para exaltar aún a su nombre. Padre, usted conoce nuestros corazones y usted sabe cómo hemos llegado aquí. Sin duda, algunos tal vez atribulados, otros a lo mejor con un sentimiento de indignidad, otros posiblemente llenos de paz y de gozo. Pero lo que más rogamos es que a todos en esta hora nos conceda su gracia, nos conceda su perdón y nos conceda su bendición. Que las mentes de todos se puedan completamente apartar de las cosas de este mundo para concentrarnos solo en las cosas celestiales. Y para eso, Señor, le rendimos en esta hora todo nuestro ser y le suplicamos que usted nos guíe en el mensaje, en el entendimiento y también, Padre, en una decisión que debemos tomar. Le pedimos que bendiga su palabra y que nos bendiga como su pueblo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día quiero hablarles de la importancia de prepararnos como familia para las cosas que vendrán. Y lo vamos a hacer basados en el lema de nuestro Congreso Campestre que recién acaba de terminar, el que tuvo por título Preparando familias para la gran crisis final. Entendiendo la frase gran crisis final como todo lo que ha de acontecer en los postreros días. Si bien es cierto, los oradores hicieron buenos aportes con los mensajes que predicaron, creo es bueno, hermanos, retomar o enfatizar un aspecto de la crisis para el cual debemos prepararnos como familia, como es el de la oposición y traición que hemos de enfrentar, la cual tendrá lugar en la misma familia, según ha sido revelado en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 21. Abramos la Biblia, por favor. Mateo, capítulo 10, versículo 21. La Escritura dice: el hermano entregará a la muerte, ¿a quién, hermanos? Al hermano. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ahora vean los versículos 34 al 38 de aquí mismo. Versículos 34 al 38. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su misma casa. Oh, hermanos, así advertía Jesús a sus discípulos sobre lo que debían esperar por ser fieles al Evangelio. Este efecto del Evangelio no es culpa del mensaje, sino de quienes no lo reciben. Porque la fe de uno que ha creído en el Evangelio acusa y condena a aquel que no cree. Y no es que acusa y condena porque lo vive señalando, sino que por el estilo de vida que ahora lleva, por el cambio que ha hecho el Evangelio en su vida, esa misma manera de vivir acusa y condena a aquel
que no quiere nada con el evangelio. Oh, hermanos, los no creyentes entonces se convierten en acérrimos enemigos de los creyentes. Y Jesús dice, esa es la razón por las cuales habrán estas disensiones en la familia. Así ha sido, hermanos, a lo largo de la historia. Las disensiones más violentas e implacables, si ustedes se ponen a estudiar, van a ver que siempre han sido por diferencias en materia de religión. No hay enemistad tan encarnizada como la de los perseguidores religiosos, ni resolución tan firme como la de los verdaderos creyentes al ser perseguidos. Si algo me gusta de Jesús, es la honestidad con la que nos habla. Y Él está siendo muy amoroso y fiel al decirnos lo que nos espera en su servicio. Él dice que hasta la familia nos perseguirá. Es decir, los que tenemos más cerca, los más queridos, nos van a tomar por locos y nos van a cerrar la puerta de su corazón. No sé si alguno ya lo está experimentando, aunque sea en miniatura. No sé si alguno aquí ya tiene familiares que no le hablan porque usted profesa este mensaje. No sé si usted ya tiene personas que eligieron no tener más comunicación con usted tan solo por lo que usted ahora cree. Es más, no sé si alguno ya está experimentando el hecho de que por creer en la verdad presente, algunos que antes eran sus hermanos de iglesia ya lo hayan considerado un apóstata. No sé, hermanos y hermanas, si a usted escuchó frases como: ustedes en esa iglesia están locos. Tú mismo te has vuelto loco o loca con esas cosas que crees. No sé si usted ya le hacen el feo por creer en la verdad presente, por inclusive compartir los mensajes de la Reforma Pro Salud, los mensajes de los 3 ángeles. No sé si usted ya en miniatura ya está experimentando en cierta manera el rechazo y las puertas cerradas del corazón de algunos de sus familiares. Hermanos y hermanas, en todos los tiempos se da el caso que el cristiano tiene que enfrentarse con una disyuntiva entre escoger la lealtad a Jesús o la lealtad a la familia. No está lejos el tiempo, hermanos, cuando eso se va a hacer de una manera más fuerte. Miren, cuando uno mira el contexto de las palabras que hemos leído, uno está viendo que Jesús está hablando de que no solo se va a confabular contra nosotros, la iglesia y el Estado, sino que la misma familia. Es decir, un padre convertido va a encontrar la oposición de un hijo incrédulo. Una madre cristiana va a encontrar la oposición de su hija inconversa. Una suegra nacida de nuevo va a ser aborrecida por su nuera, que no quiere nada con el Señor. De modo que no está lejos el tiempo cuando tendremos que hacer una elección entre Cristo o la familia. Y ante eso el Señor se anticipa y nos dice lo que debemos hacer. En los versículos 37 y 38, leámoslo aquí de Mateo 10. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así, hermanos y hermanas, el Señor nos dice
que ante esa disyuntiva, ante esa indecisión de cómo le hago, a quién soy leal, si a Cristo o la familia, Jesús dice, agarren la cruz y ámenme más a mí. Oh, hermanos, el tomar la cruz de Cristo significa seguirle sin queja ni pesar ante la desaprobación de amigos y parientes. Tomar la cruz de Cristo, hermanos, cuando la familia viene contra uno, representa soportar con paciencia y humildad los reproches que vengan de parte de ellos. Significa sobrellevar la espada de la persecución que estos ahora empuñan, cuando lo que deberíamos de esperar de ellos sería paz. Cristo, hermanos, reiteró este principio de tomar la cruz en diversas ocasiones. ¿Por qué? Porque aquel que es llamado a llevar su cruz a fin de seguir a Cristo tiene el supremo privilegio de compartir con Cristo sus sufrimientos. Nadie puede tener mayor honor que compartir en su propia vida los sufrimientos de Cristo. Y esta prueba por la que hemos de pasar, es tan importante que la tomemos en cuenta, que Jesús la reitera, o los evangelistas la reiteran en varias ocasiones. Por ejemplo, vean Lucas, cómo Lucas reitera esto que hemos leído en Mateo. Lucas 12, versículo 49 al 53. Escuchen lo que dice. Lucas 12, versículo 49 al 53. Dice la palabra del Señor. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como mi angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ahora miren el capítulo 21, versículo 16, de aquí mismo de Lucas. Lucas 21, verso 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Si ustedes se fijan, hermanos, Jesús asocia el fuego de la persecución que él ha de tener y el bautismo de su muerte. Él lo asocia con la división que causaría en las familias el hecho de que alguien acepte el evangelio. Y yo pregunto, ¿se han cumplido al pie de la letra estas palabras en la historia? Es más, ¿se volverán a cumplir? Vamos al don de profecía para que nos ayude entonces a mirar si esto se ha cumplido literalmente y si se volverá a cumplir. El don de profecía dice así: Cristo dijo de sí mismo: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Aunque es el príncipe de paz, es, sin embargo, causa de división. El que vino a proclamar alegres nuevas y a crear esperanza y gozo en los corazones de los hijos de los hombres, originó una controversia que arde profundamente y suscita intensa pasión en el corazón humano. Y advierte a sus seguidores al decir: en el mundo tendréis aflicción. Y al decir: os echarán mano
y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernantes por causa de mi nombre. Pero también al decir, mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esta profecía se ha cumplido de manera notable. Todo ultraje, vituperio y crueldad que Satanás pudo inventar e instigar a los corazones humanos se ha dirigido contra los seguidores de Jesús. Así está escrito en Hechos de los Apóstoles, página 69. Habla de que esto se ha cumplido de una manera notable. Se cumplió en los días de la iglesia primitiva y también se cumplió en los días de la Edad Media. Vean el conflicto de los siglos, lo que dice. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. Es decir, hermanos, allá en Roma, allí al obispo de la iglesia cristiana, el imperio romano, el emperador, le constituyó como cabeza de todas las iglesias cristianas. Y allí, dice entonces, se afirmó el papado. Allí nació el papado. Y que sigue diciendo, el paganismo había dejado lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Y se los pongo en amarillo. Los cristianos entonces se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Y aquí viene la aplicación literal del cumplimiento de lo que venimos hablando de las palabras de Jesús. Entonces dice, se cumplieron las palabras de Jesús, las que dicen, seréis entregados aún de vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Así que, hermanos y hermanas, literalmente en la Edad Media se cumplió lo que Jesús dijo, algo más cercano de nosotros. La persecución, dice, se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta, al decirnos, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Hermanos, este periodo de 1260 días, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones y que está en Apocalipsis 12:6, nosotros sabemos que son días proféticos y que equivalen a 1260 años. Son los 1260 años antes mencionados y comenzaron en el año 538 después de Cristo y terminaron en 1798. Pero ahora volvamos a la cita que estábamos leyendo de Hechos de los Apóstoles, porque vean lo que está escrito allí. Dice, esta profecía se ha cumplido de manera notable. Todo ultraje, vituperio y crueldad que Satanás pudo inventar e instigar a los corazones humanos se ha dirigido contra los seguidores de Jesús. Pero se lo puse en amarillo, hermano. Y esto se cumplirá de nuevo de un modo notable, porque el corazón carnal está todavía enemistado contra la ley de Dios y no quiere sujetarse a sus mandamientos. Así que, pregunto, ¿se cumplirá de nuevo la profecía de Jesús en cuanto a la traición que va a tomar lugar en la familia? Claro que sí.
porque las condiciones, dice, están dadas para que se vuelva a repetir. Pues el corazón de muchos todavía está enemistado contra la ley de Dios. Y el don de profecía nos dice exactamente cuándo es que esto se va a repetir. ¿Cuándo es que vamos a mirar esta traición de familiares? Dice, la iglesia remanente será puesta en grandes pruebas y dificultades. Los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús experimentarán la ira del dragón y de sus huestes. Satanás considera que los habitantes del mundo son súbditos suyos y ha obtenido control sobre las iglesias apóstatas. Pero hay un grupo pequeño que resiste su supremacía. Si pudiera borrarlo de la faz de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó sobre las naciones paganas para que destruyeran a Israel, así también en el futuro cercano instará a los poderes malvados del mundo a que destruyan al pueblo de Dios. Se requerirá de todos que obedezcan los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que permanezcan fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados y entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos. Testimonios para la iglesia, tomo 9, página 186. Claramente, hermanos, lo que está diciéndonos el don de profecía, que es cuando la ley de Dios se invalide por decreto, cuando se imponga la ley dominical. Entonces vamos a ver cumplidas las palabras que se cumplieron en los días de la iglesia primitiva, en los días de la Edad Media. La iglesia cristiana que existió en esa época dice que otra vez, en el tiempo del fin, la iglesia remanente va a volver a experimentar la traición de padres, hermanos, parientes y amigos. Pregunto, ¿será que estamos preparados para esta crisis? Ninguno de nosotros ha sido traicionado por nuestra fe, es decir, por lo que creemos hasta ahora. Sí hemos recibido críticas, burlas y personas que tal vez nos han dejado de hablar, pero todavía no hemos llegado a ese nivel donde nos denuncien a las autoridades, donde digan a las autoridades, él es, yo no. Es decir, como Pedro, digan que no son de nosotros, o que ni siquiera comparten lo que nosotros creemos. Hermanos y hermanas, nosotros no tenemos idea de lo que se siente una traición de ese nivel. Sin embargo, hay que prepararnos porque va a llegar. Va a llegar. Y Jesús es más que honesto con nosotros al decirnos, esto es lo que viene. Por eso, como familias, debemos prepararnos para esa gran crisis. Hermanos, ¿qué se sentirá que un hijo traicione a su padre? ¿Qué se irá a sentir que un padre traicione a su hijo? Que una esposa traicione a su esposo. Hermanos, ¿qué se irá a sentir? Como nunca lo hemos vivido en esa categoría, no tenemos idea. Sin embargo, hay un joven que él experimentó en carne propia esto, como lo fue el joven José. ¿Qué dice la escritura de él? Vamos a Génesis 37. Génesis 37, versículo 13 al 28. Génesis 37, versículo 13 al 28.
37, versículo 13 al 28. Dice así: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Y lo hizo así por librarlo de sus manos y para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea vuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Hermanos y hermanas, qué triste relato el que hemos leído. Qué deseos más malvados los que había en el corazón de los hermanos hacia José. Sentimientos de envidia habían albergado, sentimientos de ira y de odio. Esos pensamientos con el tiempo se habían arraigado de tal manera que eso era lo que tenían como carácter. Y cuando lo ven venir, conspiran contra él para matarlo. Es difícil entender, hermanos y hermanas, la intensidad del odio de estos hermanos hacia José. La conspiración estaba dirigida no solo contra alguien de su propia sangre, sino que estaba dirigida contra el plan que Dios tenía para esa familia. Pues recuerden, hermanos, que de toda esa familia iba a venir el Mesías. La familia era una familia que conservaba la divina promesa. Estos muchachos habían oído
del pacto que Dios había hecho con su bisabuelo Abraham. Sabían de que ellos no eran una familia más en la tierra. Sabían que ellos eran una familia peculiar, única, de cuyos descendientes nacería el Salvador. Así que su macabro plan va contra la voluntad de Dios que Él tiene para ellos como familia. En la actitud de ellos como hermanos se puede ver, hermanos, el horrible poder que tiene el pecado en el corazón de un hombre. Nosotros miramos cómo el odio los había cegado hasta el punto de no reconocer lo que hacían. La venta que hicieron de José fue una violación al principio de que ningún hombre tiene derecho de someter a otro a una servidumbre involuntaria. Ese acto perverso de vender a su hermano demuestra hasta dónde había llegado la moral y cómo se había posesionado esa inmoralidad en ellos. Y así, hermanos y hermanas, los que vendieron a José demostraron que habían perdido todo afecto natural. La venta de José como esclavo es el primer ejemplo que se registra en la Biblia de una transacción de esa naturaleza. ¿Lo vendieron por cuánto? Por 20 piezas de plata. Y sin duda lo fueron a revender en Egipto por 30 piezas. Porque ese es el precio que valía un esclavo en ese tiempo. Es decir, lo vendieron por menos de lo que valía un esclavo. Pero no dejan de ser relevantes las palabras de Judá, su hermano, al decir allí: es nuestro hermano, nuestra propia carne. Pero aún así está proponiendo venderlo. Y sus hermanos, dice, convinieron con él. El espíritu de profecía nos cuenta lo horrible que sintió José al recibir esa traición de sus hermanos, al recibir esa actitud tan llena de odio de parte de sus hermanos. Vean cómo el don de profecía lo describe. Cuando vio a los mercaderes, José comprendió la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. En la agonía de su terror, imploró a uno y a otro de sus hermanos, pero en vano. Algunos de ellos fueron conmovidos, pero el temor al ridículo los mantuvo callados. Todos tuvieron la impresión de que habían ido demasiado lejos para retroceder. Si perdonaban a José, éste los acusaría sin duda ante su padre, quien no pasaría por alto la crueldad cometida contra su hijo favorito. De manera que, endureciendo sus corazones a las súplicas de José, ¿qué hicieron? Lo entregaron en manos de los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pronto se perdió de vista. Nosotros conocemos, hermanos, el resto de la historia. La injusticia de la que fue objeto en Egipto por parte de la mujer de su amo y cómo fue a parar a la cárcel por eso. Pero también conocemos que Dios nunca lo abandonó. Más bien lo reivindicó y lo usó como instrumento para salvar a toda una nación del hambre, como también para salvar más tarde a esos mismos crueles hermanos. Y así, hermanos, pudiéramos seguir la historia de cómo este muchacho experimentó esa tortura horrible. Pero, ¿qué de David? ¿Qué de David, hermanos? Sobre lo que él experimentó también. Vamos al Salmo 55, versículo 12 al 14. Salmo 55, versículo 12 al 14.
Dice el salmista: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hermanos y hermanas, para este tiempo David estaba sufriendo la traición de su hijo Absalón. Pero estas palabras reflejan que uno más íntimo, un amigo suyo, consejero y hermano de iglesia, se le había unido a su hijo en la traición. Y eso a David le dolía mucho. Él siente que la deserción de su falso amigo es el peor golpe que está recibiendo. Él podría haberse preparado para soportar las injurias de un enemigo, dice. Podría haber encontrado armas para repeler el ataque de un enemigo o un refugio en el cual escapar de los enemigos descarados. Pero la bajeza de este amigo, la bajeza de uno que se olvida de la dulce compañía que un día tuvo con David en secreto, de la asociación pública que tuvo con él, inclusive cuando iban al templo a adorar. Eso David no lo puede soportar. Oh, hermanos y hermanas, no es difícil tolerar las calumnias de uno que es enemigo declarado. Lo que es más difícil y cuesta sobrellevar es la calumnia de alguien que antes ha sido nuestro amigo íntimo y aún nuestro hermano en la iglesia. Pero esto mismo le sucedió a Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Y la escritura dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Y el versículo 71 dice que hablaba de ¿quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora miren el capítulo 13, verso 18, de aquí mismo del Evangelio de Juan. Capítulo 13, verso 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Ahora vean los versículos 21 en adelante hasta el 27. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. El entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hermanos y hermanas, y pensar que esto mismo que le pasó a David
con un amigo cercano, con su hijo Absalón. Y esto mismo que le está pasando a Jesús con Judas, pensar que esto mismo va a pasar con nosotros. El don de profecía lo dice así: yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán ¿a quién? A los católicos, para obtener su influencia, para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales, que conocen nuestra fe y costumbres, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Así lo dice la sierva del Señor en ese libro Spalding Magan Collection, página 1. Hermanos, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. El Señor nos está diciendo: hay que prepararse, porque si conmigo, que soy el árbol verde, han hecho estas cosas, ¿qué no van a hacer con ustedes, que son árboles secos? Hay que prepararse. Los adventistas nominales, es decir, los que no son verdaderos, que solo se han infiltrado en las filas para llevar nada más el nombre, pero todavía en fiestas paganas, viviendo como mundanos, sin compromiso serio con Dios. Esos, dice la sierva del Señor, yo vi que van a entregarnos, que van a decir: ese es, esos son. Y la sierva del Señor ya dijo: y algunos de esos van a ser padres, madres, hijos, suegras, nueras o amigos que van a caer en esa terrible crueldad. Dios nos libre, hermanos, de que uno de nosotros vaya a ser ese traidor o traidora. Dios nos libre. El Señor nos está con toda honestidad diciendo las cosas como son, para que tomemos acción y nos cuidemos de no hacer semejante crueldad. El don de profecía dice: tenemos mucho más que temer. ¿De dónde? De enemigos internos que de ¿dónde? Que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Y entonces aquí, ¿quién aquí está de corazón? ¿Quién aquí de verdad uno puede decir: no, aquí estamos seguros? Solo Dios lo sabe, hermanos. Solo Dios lo sabe. Pero yo creo que sería bueno que examinemos el corazón. Que examinemos el corazón para ver los motivos por los cuales verdaderamente estamos en las filas de la verdad presente. Sería bueno, hermanos, que si no estamos de corazón en este mensaje, que mejor nos arrepintamos y que de verdad lo aceptemos de corazón, para no venir a darle cumplimiento a esta profecía de que enemigos internos van a hacer esta terrible maldad de persecución, de oposición. Mire lo que dice aquí, la siguiente cita: los que apostaten durante el tiempo de dificultades darán falso testimonio y traicionarán a sus hermanos para asegurar ¿qué cosa? Su propia seguridad. Y van a revelar el lugar donde se ocultan sus hermanos, y así pondrán a los lobos sobre sus huellas. Río Ángel, el 20 de diciembre de 1898. Van a revelar el lugar. Y hay algunos que dicen: yo por eso no quiero decir a dónde me voy a ir. Pues hoy con los drones, hermanos, con los drones no hay dónde esconderse. Nuestro único escondedero será nuestro Señor Jesucristo. Porque donde tú estés escondido y un dron te pueda descubrir,
Cristo pondrá una capa encima para que el dron no te mire. Oh, hermanos. Pero los que apostaten, dice, durante el tiempo de dificultades, estos que para poder comprar o vender permitan que se les ponga la marca de la bestia, estos, dice, van a revelar inclusive el lugar donde se ocultan sus hermanos. Hermano, hermana, este mensaje es para que reflexionemos cuál es el papel que vamos a jugar nosotros en las escenas finales de la historia. Y mire, esto está más fuerte, porque ya lo estamos viendo en estos días. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Y ahí está en amarillo para que usted vea quiénes son. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. ¿Quiénes? Hombres de talento y de elocuencia. ¿Quiénes serían estos? Ahí están los pastores, hermanos. Los pastores van a traicionar a sus rebaños. Y ya los están traicionando. Ya están prohibiendo los pastores que se prediquen de estos temas en los púlpitos. Ya están prohibiendo que se descubra así tan claramente la apostasía papal y sus planes de una marca de la bestia. Ya los hombres de talento y de elocuencia están prohibiendo que hermanos ancianos o líderes predicadores que predican de estos temas se les dé el púlpito. Seguido recibo llamadas de hermanos que me dicen: mire, aquí venía un hermano que era el único que tenía ese valor de agarrar Apocalipsis y hablarnos las verdades. El pastor vino hace poco y dijo: no lo reciban más. Él tiene prohibido predicar en los púlpitos de la iglesia. El hombre está allí calladito en el templo. Él no está defraternizado, pero está censurado. Tiene que predicar como predican los pastores. Mensajes ecuménicos, mensajes de puro amor, solo de la justificación por la fe, y que la gente siga viviendo en sus deleites y pecados. Hermanos, la justificación por la fe no es para justificar el pecado. La justificación por la fe es para obtener el perdón de los pecados y para obtener también victoria sobre el pecado. Pero si hace un énfasis de justificación por la fe que te deja allí, en el deleite del pecado, en las cosas que te gustan del mundo, y justificado por su gracia, ahí te vas y te va a encontrar así el Señor y va a decir: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Oh, hermanos, pero estos ministros están haciendo este trabajo y van a todavía hacer este otro, dice, de convertirse en enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Dice que cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Conflicto de los Siglos, página 593. Así que, hermanos y hermanas, Dios nos libre de cometer tan horrible traición. Pero solo podemos ser librados si nos preparamos desde ya para no hacerlo. ¿Y cómo nos podemos preparar, hermanos? ¿Cómo nos podemos preparar para no ser ese padre cruel que entregará a su hijo
para no ser esa madre cruel que entregará a su hija, o esposa cruel que entregará a su esposo, y viceversa. ¿Cómo debemos prepararnos para no ser ese amigo que cometerá semejante crueldad? ¿Cómo debemos prepararnos? Sin duda, siendo buenos padres, siendo buenas madres, buenos hijos y buenos compañeros de iglesia. Pero eso de ser buenos, solo se consigue, hermanos, consagrándose al Señor. Y para hacerlo, hay que seguir, hermanos, lo que Dios nos ha enseñado. Si va a venir de la familia, si va a venir de los padres, de las madres, de los hijos, de las suegras, de las nueras, de los amigos de la iglesia, si ha de venir esta traición, yo creo, hermanos, que nosotros deberíamos en este momento analizar y decir: ¿qué fundamento estoy poniendo en mi casa? ¿Qué fundamento estoy poniendo en la familia para contrarrestar este mal? Para que yo no vaya a ver esto cumplido. ¿Qué puedo hacer? Hermanos, si va a venir la persecución de la misma familia y de la iglesia, entonces hay que enfocarnos en la casa, en preparar a los hijos, en prepararnos todos para ser más leales a Cristo, más consagrados, más temerosos de Dios, más apartados del mal, y así no caer en ese tremendo pecado. Así que aquí la obra va a empezar ¿por quiénes? ¿Pero por quiénes hay en la casa? Por los padres. Va a comenzar por los padres. Si usted no quiere ver traición en su casa, si usted no quiere ver eso que hemos leído que va a ocurrir en las familias, usted como padre, usted como madre, póngase a hacer lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que Dios manda? Vamos al libro de Génesis para leer el capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18 y versículo 19. Dice así la escritura, Génesis 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos y hermanas, miren lo que Dios sabía acerca de Abraham como padre. ¿Qué es lo que Dios sabía acerca de Abraham como padre? Que él haría, dice, ¿qué cosa? Que sus hijos lo siguieran. Que él haría que sus hijos siguieran su ejemplo. Yo sé, dice Dios, que él va a mandar a sus hijos y a su familia que vayan después de él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Eso es seguir un ejemplo. Y si nosotros queremos que no vaya a ocurrir traición en la familia, que no vaya a ocurrir traición en la casa, hermanos, padres de familia aquí y hermanas, madres, ya llegó la hora de que encaremos con seriedad la preparación de nuestra familia, poniéndonos nosotros ¿a dónde? Adelante, para que ellos nos sigan. El don de profecía, comentando estas palabras de Abraham, de lo que dice Dios de Abraham, vea lo que dice. Fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos fue guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo. De aquel pueblo por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas con el advenimiento del Mesías prometido, lo que acabamos de estar hablando. El que llamó al patriarca le juzgó digno. Es Dios el que habla. El que entiende los pensamientos desde antes y desde muy lejos y justiprecia a los hombres, dice, lo he conocido. En lo que tocaba a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas. Guardaría la ley y se conduciría recta y justamente.
Y no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión. ¿En dónde? En su hogar. Instruiría a su familia en la justicia. Y la ley de Dios sería la norma de su hogar. La familia de Abraham no era como la de nosotros. Mire, la familia de Abraham comprendía más de ¿cuántas? Más de 1000 almas. Porque no solo era familia, la esposa y el hijo de la promesa. Todos los demás en la casa eran familia. Dice, eran más de 1000 almas. Y los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar al Dios único, encontraban, allí en la casa de Abraham, encontraban un hogar en su campamento. Y allí, como en una escuela, recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. Pero ¿quién los preparaba? ¿Quién los instruía? Abraham, como el padre. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. Educaba a los otros padres de familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras, pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Él le decía a sus hijos, allá no vayan, con esa persona no vayan. Eso no es bueno que lo hagan. Él dice, evitaba que se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras. Alguien me comentaba que en mi país, El Salvador, cuando las pandillas dominaban, su hijo siempre tuvo conflictos con él como padre, porque él siempre le impedía que fuera con amigos en el área. Y ahora que ya está grande el hijo reconoce y le da gracias como padre por haberle impedido, porque de lo contrario estuviera ya en la cárcel como pandillero, pues eso es lo que aprendían los muchachos a hacer. Hermanos, nosotros como padres vemos el peligro y a nosotros nos corresponde decirle al hijo, a la hija, allí no vaya, eso no lo haga. Que se enoja, que se enoje, pero hay que decírselo con amor, que ese no es el lugar. Hay que seguir el ejemplo de Abraham, como él educaba a su familia. Dice, ponía el mayor cuidado en excluir toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y gloria del Dios viviente como único objeto del culto. El afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos. Y por su medio al mundo también. A todos, dice, les enseñó que estaban bajo el gobierno del Dios del cielo. No debía haber opresión de parte de los padres, ni desobediencia de parte de los hijos. Y aquí paremos. ¿Qué no debía haber en la casa? Opresión de parte de los padres, ni desobediencia de parte de los hijos. En otras palabras, tenía que haber allí un buen trato de parte del padre para con los hijos. Que se entendiera muy bien lo que era la disciplina y lo que era el coraje, que muchas veces sale a relucir porque ya la paciencia se perdió. Debía haber, hermanos, una regla que se debía implementar y se debía inculcar a que se respetara, pero sin hacer opresión. Y había que inculcar la obediencia de parte de los hijos. Dice, la ley de Dios había designado a cada uno sus obligaciones y solo mediante la obediencia a dicha ley se podía obtener la felicidad y la prosperidad. Yo quiero destacar eso que está en amarillo, hermanos. No debía haber opresión de parte de los padres ni desobediencia de parte de los hijos. ¿Por qué lo quiero destacar?
Porque eso está a tono. Eso está a tono con lo que Pablo dice en Efesios capítulo 6. Vamos a leer allí. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios 6, versículos 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos y hermanas, ¿por qué no debemos provocar a los hijos? Dice. ¿Por qué no debemos provocar a los hijos? Saben que aquí Pablo está repitiendo unas palabras que dice en Colosenses. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Vea lo que dice acá. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que no se desalienten. 3:21. Lo vuelvo a leer. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, esta prohibición es esencial, porque la obediencia que se pide a los hijos debe descansar sobre una base moral. No debe descansar de que porque aquí yo mando. No debe descansar sobre yo soy tu papá y vas a hacer lo que yo te digo. No. La obediencia de los hijos debe descansar sobre una base moral. Miren, hermanos, la razón por que Pablo da este consejo es para que no se desalienten, dicen los hijos. ¿Sabían ustedes que hay hijos que no quieren nada con el evangelio ahora? Porque papá y mamá le han dado una educación equivocada. Lo disciplinaron de una manera que no quieren nada con ese Dios al cual el Padre dice representar. El Padre lo maltrató. El Padre lo cacheteó. El Padre lo agarró como que era un hombre cualquiera. El Padre lo agarró con una vara o con una cinta o con un cinto que le dejó huella. Hermanos, no sé cómo ustedes leen la Biblia, pero dice, para que no se desaliente, no lo exasperes. Hay maneras como castigarlo. Un pastor, me gustaba lo que decía él, dice, mira, dice, me contaba él la historia. La primera vez que castigué a mi hija, dice, tuve que orar con ella para castigarla. Y le dijo, ven, hija. Y ya tenía él la correa ahí. Ven, hija, le dijo. Te tengo que castigar, le dijo, pero vamos a orar primero. Y dice que él orando lloró para tener que aplicar aquel castigo. Y lo aplicó. Pero lo aplicó con dolor y lo aplicó con amor. No lo aplicó con ira. Hermanos, estamos viendo cómo podemos nosotros prepararnos para la crisis que ha de venir. Sabiendo educar en la casa. Sabiendo disciplinar. No maltratando. Interesante. Hoy en día los niños se consideran como perturbadores de la paz y del hogar, como una molestia. Y por eso algunos padres los maltratan. Pero sí, logran obediencia, pero no basada en el amor, sino basada en que me han oprimido. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos nacer de nuevo? Como padres, como madres. Mira lo que dice el don de profecía de una madre. Primero lo que le dice a ambos en general, a los padres. Padres, dice, Dios desea de vosotros
que hagáis de vuestras familias un ejemplo de la familia del cielo. Proteged a vuestros hijos, sed bondadosos y tiernos con ellos. El padre, la madre y los hijos deben estar unidos con los vínculos áureos del amor. Una familia bien ordenada y bien disciplinada es un poder mayor para demostrar la eficacia del cristianismo que todos los sermones del mundo. Cuando los padres y las madres comprendan cómo los imitan sus hijos, vigilarán cuidadosamente cada palabra y ademán. ¿Y desde cuándo debemos tener ese cuidado, hermanos? Desde cuando están chiquititos. Pero a veces nosotros desde chiquitos les enseñamos a bailar. Porque de chiquitos les cantamos unas cancioncitas y nos movemos con ellos. Y los niños de chiquitos ya van aprendiendo a bailar, porque eso es lo que estamos enseñándoles. Cuando deberíamos de enseñarle a cantarle a Dios. Deberíamos de enseñarle a orarle a Dios. Deberíamos de enseñarle lo que dice la Escritura. Como ellos, dice, se fijan en todo lo que hacemos, hasta los ademanes, debemos nosotros tener cuidado de lo que hacemos, porque ellos van a imitar todo lo que vieron en casa. Así está escrito en el manuscrito 31 del año 1901. Pero escuchen esto, hermanos. A veces hacemos más para provocar que para ganar. Hemos leído: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. He visto, dice, a una madre arrebatar de la mano de su hijo algo que le ocasionaba placer especial. El niño no veía la razón de ello y naturalmente se sintió maltratado. Luego siguió un altercado entre ambos y un vivo castigo puso fin a la escena, por lo menos aparentemente. Pero esta batalla dejó en la mente tierna una impresión que no se iba a borrar fácilmente. Esa madre actuó imprudentemente, no razonó de causa a efecto. Su acción dura, poco juiciosa, despertó las peores pasiones en el corazón de su hijo, y en toda ocasión similar, esas mismas pasiones se iban a despertar y fortalecer. Un padre me hablaba y me decía: habla con mi mujer, decía, porque vieras cómo trata a las niñas. Les dice que son brutas, porque no se aprenden las tablas, les da con los cuadernos en la cabeza. Y cristiana. Habla con ella. Hermanos, como así nos dieron a nosotros, casi nos daban con el machete, a veces así queremos nosotros darle a nuestros hijos. Pero en el Señor no es así, hermanos. En Cristo no se castiga así. Ese hijo resentido, mañana abandona las filas, mañana se va al mundo y se mete tanto en el mundo y el diablo lo usa tanto que por último dice: sí, ese mi papá es de esa fe, de esa doctrina, y él mismo entonces entrega a su padre. Porque no se supo en la familia poner una base como debe ser. Sigue diciendo: cuando los padres muestran un espíritu áspero, severo y dominante, se despierta en los hijos un espíritu de obstinación y terquedad. Así los padres no ejercen la influencia suavizadora que podrían tener sobre sus hijos. Padres, dice, ¿no podéis ver que las palabras ásperas provocan resistencia? ¿Qué haríais si se os trajera con tanta si se os tratara con tanta desconsideración como tratáis a vuestros pequeños? ¿Qué haríais si así te trataran a ti? Es vuestro deber, dice, estudiar de causa a efecto. Cuando regañasteis a vuestros niños, cuando con golpes de enojo heristeis a los que eran demasiado pequeños para defenderse, os preguntasteis qué efecto tendría ese trato sobre vosotros si te hubieran pegado a ti, si te hubieran golpeado a ti. ¿Habéis pensado cuán sensibles sois a las palabras de censura o de condenación? Oh, yo no aguanto que me digan nada. Ah, ok. ¿Y por qué tú, si te crees con derecho de hablarle hacia tu hijo, entonces? Dice: ¿cuán rápidamente os sentís heridos si pensáis que alguien deja de reconocer vuestras habilidades? No sois, dice, sino niños crecidos.
Pensad pues cómo deben sentirse vuestros hijos cuando les dirigís palabras ásperas y cortantes, cuando los castigáis severamente por faltas que no son ni la mitad de ofensivas a la vista de Dios. ¿Cómo es el trato que les dais? Muchos padres que profesan ser cristianos no están convertidos. Cristo no habita en su corazón por fe. Su aspereza, su imprudencia, su carácter indómito disgustan a sus hijos y hacen que aborrezcan toda su instrucción religiosa. Y así, hermano, yo podría seguir y seguir y seguir, pero tendríamos que terminar como a las 5 de la tarde, porque hay mucho para compartir. Solo quiero que los hijos que están aquí abrieran Colosenses 3, o ya, si ya lo tienen abierto, lean el versículo 20. Colosenses 3:20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En otras palabras, Dios demanda de los padres un buen trato hacia los hijos, pero demanda también de los hijos una obediencia total, porque eso le agrada al Señor. La desobediencia a los padres es considerada en la Biblia como uno de los mayores males. Así que, hijos aquí presentes, debemos ser obedientes porque eso le agrada al Señor. Debemos estar dispuestos a que no nos digan 2 veces lo que hay que hacer. Si una vez nos dijeron que hagamos algo, que esa sea suficiente. Si una vez nos advirtieron no ir allá, no hablarle a este o a aquel otro porque sabemos que andan malos pasos, con una vez sea suficiente. Hijos, seamos obedientes a nuestros padres porque eso le agrada al Señor. Y por último, hermanos, para no ser de los hermanos que traicionarán a los hermanos, voy a cerrar este mensaje con las palabras de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, dice el 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos y hermanas, como dice ahí en la pantalla, hay que preparar a la familia para esa gran crisis que ha de venir. Pero también hay que prepararnos como hermanos para no ser como Caín, que tristemente traicionó a su hermano. No dejemos que ni el celo ni el odio de Caín tome lugar en nuestro corazón en contra de ningún hermano. Hermanos, oremos para que Dios nos dé amor por los hermanos. Oremos porque Dios nos ayude a amar a nuestros hermanos. Es deber de nosotros orar por esto y manifestarlo. De manera, hermanos y hermanas, que para que podamos nosotros no ser de los que traicionan, pongamos por obra esta palabra que hemos leído y que no vuelva vacía, sino que la apliquemos en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga. Oh, hermanos, ¿cuántos quieren caer rendidos a los pies de Cristo? ¿Cuántos quisieran ponerse este día como padres y como madres para que el Señor les instruya y hagan un mejor trabajo en su casa? ¿Cuántos hijos aquí les gustaría que el Señor les transforme su corazón para ser hijos más obedientes? Vamos a arrodillarnos y a pedírselo al Señor. Amante Padre, nuevamente, Señor, tú vienes a hablar con honestidad a tu iglesia. Nuevamente tú vienes a hablar con honestidad a las familias y les dice lo que
lo que nos espera. Pero también, Señor, nos has enseñado de cómo podemos preparar a la familia para no ver esas crueldades, esas traiciones. Y Padre, es allí donde hemos quedado mal contigo, porque no hemos hecho el trabajo bien. En muchas ocasiones nos hemos equivocado en la manera de educar a nuestros hijos. Y en muchas ocasiones los hijos aquí han sido desobedientes a sus padres. De manera, Señor, que sabiendo que es allí donde debemos poner el fundamento para que la familia esté preparada y no haya traición ni ninguno de sus miembros hacia otro miembro, sabiendo, Señor, de que en calidad de miembros de iglesia es no viviendo nosotros, sino viviendo Cristo en nosotros, que podremos ser leales a ti, a tu verdad y a los hermanos. Sabiendo esto, Señor, hoy te rogamos que pases por alto nuestras equivocaciones, que pases por alto, Señor, las veces que hemos actuado mal, que por favor, Señor, no nos tomes en cuenta las veces que como padres nos hemos extralimitado y no hemos actuado como tú mandas. Perdónanos, Señor. Por favor, te rogamos que no nos tomes en cuenta ese pecado. Y te rogamos que de aquí para allá podamos ser esos padres que reflejen el amor de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, que las madres aquí y los padres podamos ser esos representantes tuyos que le indican a los hijos el camino que deben seguir. Y danos paciencia, Señor. Danos paciencia, porque hay veces que por muy suave también que hablemos a los hijos, el enemigo obra con ellos y se rebelan. Pero, Señor, cuando eso ocurra, por favor, toma control de nosotros. Que no perdamos la compostura. Danos, oh Señor, dominio propio. Ayúdanos a reflejarles, aún en esas condiciones, a nuestros hijos, cuánto los amamos. Ayúdanos, Señor, aún en esas rebeliones, a mostrarles cómo Dios nos trata a nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes a reflejar tu carácter. Ayuda, Señor, aquí en la iglesia, a todas las familias presentes, de manera que todas nos comprometamos contigo cada día y que te demos a ti el primer lugar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.